Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, y os lo anunciaba yo hace un ratito. Hablamos también esta noche de la institución Fernán González, lo vamos a hacer de la mano de José Manuel López Gómez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Para hablar de un tema yo creo que muy interesante, del que mucha gente puede que haya oído hablar, pero seguro que hay otros muchos que no han escuchado hablar de los fondos machadianos que tiene la institución. Hace tan solo unos días, poco más de una semana, José Manuel, se presentaba el resultado de una ardua tarea, imagino, de digitalización e informatización de estos documentos que obran en poder de la institución, y de alguna forma supone, imagino, un avance fundamental para poder consultarlos, ya no solo desde Burgos, sino desde cualquier lugar del mundo. Pero por comenzar por los inicios y para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando nos referimos a estos fondos, ¿cuáles son aquellos documentos que tiene en su poder la institución y que por su poder, por su historia, tienen pues esa importancia que les ha llevado pues a recibir ese nombre de fondos machadianos, y para que muchos investigadores hayan puesto el ojo precisamente en esos documentos? Bueno, es además no solo el fondo machadiano, sino el fondo machadiano de Burgos, que es como es conocido de manera ya internacional, es decir, que tiene una vinculación específica con nuestra tierra. Para hacer una historia sucinta de su origen, pues esto, en fin, lo hemos expuesto en algunas ocasiones, pero yo creo que sí que es bueno que se conozca de manera más generalizada. Pues Manuel Machado, hermano de Antonio, estaba casado con una señora que se llamaba Eulalia Cáceres, y esta tenía una hermana en el convento de las esclavas de Burgos, que se llamaba Carmen. Y todos los años el matrimonio venía a felicitarla por su santo, el 16 de julio. El 16 de julio de 1936, pues hicieron lo mismo que los años precedentes y se encontraban aquí en el momento del estallido de la Guerra Civil. Ya no tuvieron oportunidad de regresar a Madrid, y se hospedaron en una pensión, que es la que residen habitualmente, en la calle Aparicio Ruiz. Y allí continuaron ya lo que iba a ser 3 o 4 días, pues durante 3 años de la contienda de 1936 a 1939. En este periodo, pues en fin, tuvieron una serie de relaciones en Burgos. Una de ellas fue un sacerdote que entonces era una persona recién salida del seminario, que se llamaba Bonifacio Zamora Usabel, que después ha tenido pues una repercusión, en fin, significativa en la ciudad y en la provincia. Y cuando regresaron a Madrid, en abril de 1939, pues encontraron sus casas, tanto la suya propia como la de Antonio Machado, saqueadas, y pudieron pues recopilar en lo posible los fondos que habían quedado de libros, de documentos, de papeles, y los guardaron. No muchos años después, en enero de 1947, murió Manuel Machado. No tenían hijos y dejó heredera a su mujer, Eulalia Cáceres. Y esta ya había manifestado anteriormente su deseo de ingresar en religión cuando muriera su marido, y lo hizo un año más tarde, en el 48, en el Cotolengo del Padre Alegre, que es una institución que existe en Barcelona para el cuidado de los niños más desfavorecidos, que sigue existiendo en el Parque Güell. En ese momento pues, se desprendió completamente de sus bienes materiales y cedió una parte a la institución Fernán González, que acababa de ser fundada en el 1946 y de la cual Bonifacio Zamora ya era académico numerario, y otra parte de manera personal al propio Bonifacio Zamora. Podemos decir, José Manuel, entonces, que los avatares del destino, el devenir de la historia y de los acontecimientos, fueron los que motivaron que esos fondos llegasen a Burgos, pues porque sí, de otra forma habría sido imposible, seguramente. Habría sido imposible, porque no se habría establecido este nexo de la familia Machado con Burgos y con Bonifacio Zamora, que ha sido indudablemente el intermediario esencial para que cuente con nosotros, porque posteriormente, cuando murió Franco, pues el propio Bonifacio Zamora, considerando probablemente que su exposición pública no suponía ya un riesgo para esa documentación, la donó a la institución, y ahora todo ese fondo pues está en poder de la institución, que no solo es un fondo documental, que es un fondo pictórico, escultórico,
fotográfico, en fin, con una serie de aspectos diversos. ¿Dónde se encuentra este fondo, José Manuel? Porque seguro que mucha gente puede preguntarse, son muchos documentos, pero también son cuadros. Sí. Mucha gente igual no sabe que algunos están en la Diputación. Los cuadros, en su esencia, algunos retratos familiares, tanto de Antonio como de Manuel, pintados por pintores importantes, un cuadro de Julio Romero de Torres, se encuentran en la Diputación, en el Palacio Provincial. Nosotros conservamos en nuestra sede, en el Paseo del Espolón, en el edificio del Consulado, un busto de Machado, esculpido por Emiliano Barral, que es muy relevante, es quizá el más significativo de los que se conservan de Antonio Machado, y que pues, nos lo piden con muchísima frecuencia para exposiciones nacionales e internacionales. ¿Por qué es tan importante el Fondo Machadiano de Burgos, teniendo en cuenta los documentos de los que vamos a hablar a continuación y que han sido objeto ahora de esa digitalización? Pues el Fondo Machadiano de Burgos, a nivel documental, tiene, digamos, dos grandes grupos: la correspondencia y los borradores o los manuscritos de una serie de obras del propio Antonio Machado. Lógicamente esto es muy importante porque permite pues, valorar la evolución de muchas composiciones poéticas, con todas las enmiendas, con todos los trazos, con todas las correcciones que fue realizando hasta pulir completamente los diferentes textos poéticos. O sea, obras tan significativas pues, como La tierra de los Álvaro González, por ejemplo, como el propio Campos de Castilla, tan relevante y tan relacionado con nuestra tierra, o Juan de Mairena, Juan de Mañara, es decir, y después numerosos sueltos, borradores, papeles, que fueron fruto de esa recolección de la casa de Antonio cuando pues, llegó y se recuperó lo que pudo ser. Y después el otro gran grupo es la correspondencia, que son 581 cartas, que son muchas, que están agrupadas en 8 apartados. Lógicamente no son cartas escritas por Antonio y Manuel, son cartas dirigidas primero a su abuelo, que era Antonio también Machado Núñez, que era un etnógrafo y un antropólogo muy importante de Sevilla, que después fue a Madrid, a su padre, Antonio Machado Álvarez, al propio Antonio Machado Ruiz, a Manuel Machado Ruiz, que son la mayor parte, a ambos, sobre todo con motivo del estreno de La Lola se va a los puertos, que es una obra que hicieron en común. Y después hay cartas dirigidas a la propia Eulalia de Cáceres, sobre todo son cartas de pésame por la muerte de su marido, que son muchas. Y hay también algunos borradores de cartas del propio Manuel Machado, que conservó, y algunos borradores de cartas también de la propia Eulalia. Entonces, esto es una documentación porque, lógicamente, los escritores, los remitentes de estas cartas, pues son figuras de primerísimo nivel nacional en el mundo literario, político, administrativo, o sea, a nivel pues, de Pío Baroja, de Juan Ramón Jiménez, muchos poetas, de Luis Rosales, de Leopoldo Panero, en fin, de personalidades de gran relieve. ¿Cómo recibe José Manuel esa invitación de la Fundación Caja Círculo para poder digitalizar toda esta obra? Porque me imagino que es un trabajo muy complicado en muchos casos, aunque ya en el pasado se habían hecho trabajos, ¿verdad?, para intentar conservar, para realizar facsímiles. Lógicamente, pues lo que con las ideas actuales de la documentalística, pues no se pueden manosear, podríamos decir, los documentos. Se estropearía, ¿no? Se estropearía, lógicamente. Algunos, además, pues son hojas sueltas que ya pues tienen un aspecto más delicado, otros menos. Y ya mi antecesor en la dirección de la institución Fernán González, el profesor Alberto Cayetano Ibáñez, pues determinó, siendo entonces yo ya vicedirector, que se publicasen en facsímil. Se publicaron en facsímil completos, en 2 tomos, que elaboraron 2 investigadoras que actualmente son profesoras de la universidad, Pilar Alonso Abad y Sonia Serna, todo lo que es los borradores de Antonio Machado. Y de las cartas, en un 3er tomo, que fue posterior, primero fue en 2004, después fue en 2007, pues se hizo una transcripción y solo se incorporaron
algunas cartas facsímiles, digamos, a título de ejemplo. Ahora ya pues la digitalización es completa. Lógicamente, esto es un trabajo técnico y además es un trabajo que cuesta dinero, lógicamente, como todo. Los fondos pues, que nosotros disponemos son modestos y solicitamos pues, la colaboración de la Fundación Caja Círculo y tanto su presidente, Luis Conde, como su director general, Luis Bausela, y todo el patronato de la Fundación pues, acogieron inmediatamente con interés y con cariño resolutivo y pues en un tiempo se ha realizado por una empresa, por una parte de digitalización que se llama Digibis, que está en Madrid, y por otra, pues por los propios técnicos de la Fundación, sobre todo por Pedro Sánchez, que yo lo he dicho ya anteriormente y lo vuelvo a repetir ahora, pues merece nuestro máximo plácet, porque él se ha esforzado mucho y ha dado un resultado magnífico, porque pues la página web, tanto de la Fundación como de la nuestra, pues cualquiera puede ver que está todo perfectamente digitalizado y que además, pues con la introducción de cualquier nombre, de cualquier personalidad de la vida española del siglo XX, pues podemos rápidamente saber si tuvo correspondencia con los Machado y si tuvo una o ninguna o varias, porque hay muchos remitentes que no remitieron una carta, que remitieron pues 3, 4, 5 o 15. Para que la gente se haga una idea, José Manuel, ¿cuánto tiempo ha durado la digitalización de todo este archivo, teniendo en cuenta que estamos hablando de casi 600 cartas? 600 cartas y 1.150 páginas de documentos de Antonio Machado. Un volumen de documentación muy importante. En conjunto 2.000 prácticamente páginas. Pues mira, yo la propuesta que hice a la Fundación fue exactamente por estas fechas, sería a primeros de diciembre del año pasado. Y entonces ya, pues una vez decidido, pues nos pusimos en marcha y ha durado pues hasta el presente, o sea, un año o un poco menos. ¿Qué permite esa digitalización para que la gente se haga una idea más allá de una conservación y de una divulgación? Pues permite una consulta para muchos investigadores que de una manera continuada siempre nos han... Porque hay interés por estos fondos. Hay interés porque Antonio Machado es una figura pues capital de la literatura y también en algún aspecto de la política española del siglo XX, y esto pues ofrece un interés pues no solo para España, sino internacionalmente. O sea, hubo un simposium ya hace unos años en Texas, pero vamos, continuamente hay investigadores pues, italianos, por ejemplo, el profesor Macri, que hizo también un estudio muy importante, y bueno, y personas que pues trabajan temas concretos, o en la correspondencia pues que investigan personas concretas y que pues lógicamente analizan todas las correlaciones que pudo tener esa persona con otros aspectos, y esto pues permite pues que cualquier señor que está en Sydney o que está en Toronto o que está en Nairobi pues pueda con comodidad y con rigor ver los documentos de manera precisa. Y esto es para nosotros, yo creo que para la comunidad internacional, pues muy significativo. Y además esto está siempre bajo el epígrafe que he dicho en un principio, Fondo Machadiano de Burgos. O sea que eso también sitúa a Burgos a unos niveles muy importantes que tiene por otros muchos conceptos, pero vamos, también por culturalmente. Con este proceso se finaliza el trabajo pendiente con el fondo. ¿Queda algo por hacer? ¿Va a existir una mayor colaboración con la Fundación? Sí, ya tenemos ya prácticamente acordado que para este ejercicio entrante pues vamos a dar una nueva fase de la digitalización, que son las crónicas teatrales. Manuel Machado era crítico literario, teatral, de varios diarios madrileños importantes, del Sol fundamentalmente. Entonces él, cuando iban publicándose las crónicas, las iba recortando en una especie de pequeños folletos, de pequeños librillos pequeños en cuanto a número, porque hay muchos, pero de tamaño más grande que un folio, así va, que caben 2 o 3, 4 en cada uno, y lo hizo del año 1918 a 1934, es decir, hay 16 años, y concretamente hay 624 crónicas. Entonces, esto va a ser también un proyecto que vamos a abordar en este ejercicio próximo, porque también tiene un interés muy grande. Hombre, si los investigadores van pues, a las hemerotecas y van pasando, pues, no página a página, sino viendo los microfilms, en fin, lo que tengan, pues lo van a poder encontrar, pero claro, esto lo encontrarán de manera ya, pues todo
concentrado, con lo cual será muchísimo más sencillo, y también yo creo que será muy útil porque el trabajo de investigación sobre la crítica literaria teatral de Manuel Machado, yo creo que está muy poco todavía trabajado, es decir, que se puede profundizar bastante, y eso será un motivo de facilitar esta tarea. Vamos a estar muy pendientes de ese trabajo también, José Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por acercar a vosotros, a los espectadores ese fondo por machadiano permitirnos exponer este legado tan importante que cuenta la ciudad de Burgos. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos.